Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La paz de Dios, amados hermanos, ¿cómo estamos hoy? Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios en esta hora, en esta tarde. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes, mis hermanos, amada iglesia, Sol de Justicia. También mandamos un saludo a nuestros hermanos que puntualmente nos sintonizan a través de la transmisión. ¿Cómo les decimos a ellos? Que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga y bienvenidos también a este culto y a la predicación de la palabra de nuestro Dios. Les voy a invitar, amados hermanos, a que abramos las Sagradas Escrituras en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo número 10, en su versículo 20. Amén. Gloria a Dios, Cuando lo encuentre aleluya. puede glorificar fuertemente el nombre de nuestro Dios que vive y reina por siempre, mis hermanos. Romanos capítulo 10, en su versículo 20. Vamos a dar lectura a esta porción de las Escrituras para así dar inicio al tema que tenemos preparado de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Romanos capítulo 10, versículo 20. Vamos a leer todos juntos y en voz alta, mis hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así: e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Leemos nuevamente, mis hermanos. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Vamos a estar atentos a la palabra del Señor, porque Él tiene pan para cada uno de nosotros. El Señor ha de alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Y si alguien viene enfermo, viene cansado, viene con alguna situación, déjeselo al Señor en esta hora y permita que el Espíritu Santo obre a través también de la palabra. Hermanos, el tema que vamos a compartir con la ayuda de Dios lleva por título: otros recogen lo que nosotros desechamos. ¿Quiere repetir conmigo el título del tema? Otros recogen lo que nosotros desechamos. ¿Alguna vez usted ha recogido de la basura un objeto tirado? Más de una vez hemos recogido de la basura objetos tirados y que nos damos cuenta que todavía sirven. Hasta nos quedamos sorprendidos diciendo: ¿por qué lo habrán tirado si esto todavía está bueno? Todavía sirve, nada más una lavadita, una pintadita y ya queda como nuevo. Muchas veces nos hemos encontrado cosas que están en la basura. Cuando nosotros desechamos un objeto, mis hermanos, la principal razón por la cual lo desechamos es porque ya no nos es útil, porque ya se descompuso, ya se dañó y lo tiramos a la basura. Pero hay personas que se encargan precisamente de sacar de la basura esos objetos para renovarlos. Y miren que muchas veces quedan otra vez buenos y útiles. Hermanos, ¿qué decir de nosotros? Dice la palabra de nuestro Dios que fuimos entresacados de lo vil y de lo menospreciado, y que Dios nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Nosotros somos así, similar, hermano, a ese objeto tirado en la basura, solamente que nosotros somos valiosos delante de Dios, que cuando la gente nos rechaza, cuando la gente nos menosprecia y nos dice: ya no te quiero más, o aléjate de mi vida, o eres para mí como muerto, hermanos, pudiéramos estar desechados de la familia, desechados, ¿verdad?, de la sociedad, pero nunca de Dios, nunca de nuestro Creador, porque somos hechos a imagen y semejanza del Señor, y Él nos ama, y Él nos da el valor que nosotros tenemos, hermanos. Costamos la sangre de Cristo. Por esto, mis hermanos, de allí nos sacó de lo vil, de lo menospreciado el Señor, y nos hizo nuevas vasijas para la gloria del Señor. En el camino del Señor y en la vida espiritual sucede algo similar con el ejemplo que ahorita poníamos de los objetos que están en la basura. Dios nos llena de bendiciones de lo alto, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, que es el Señor nuestro Dios. Pero tristemente pudiéramos nosotros no valorar esas cosas, esas bendiciones de lo alto, o creer que no son muy necesarias para nuestra vida. Incluso el mundo tiene por allí un refrán que dice
que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Es entonces que se da cuenta del valor de la persona que tenía a su lado, o del objeto, o del trabajo que tenía, o de X cosa. Por eso vamos a analizar, mis hermanos, cosas que pudiéramos estar perdiendo cuando otros recogen lo que nosotros desechamos. Es, hermanos, una realidad espiritual y la encontramos con base bíblica. Vamos a ver, número 1, hermanos, otros recogen lo que nosotros desechamos. Número 1, la bendición de la primogenitura. La bendición de la primogenitura. Y para esto vamos a ir a Génesis, libro del Génesis en su capítulo 25, y vamos a considerar los versículos 29 al 34. Gloria al Señor. Génesis, capítulo 25, vamos a leer del versículo 29 al 34. En primera instancia, la bendición de la primogenitura fue recogida por alguien, hermanos, que la anhelaba. Y ya sabemos esta historia, pero la hemos de leer aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Ya lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Estamos viendo, mis hermanos, algo que era muy valioso en esos tiempos, en los tiempos del pueblo de Israel. La primogenitura, hermanos, es algo, o era algo muy valioso. Era un honor especial que recibía el primer hijo varón que nacía de un matrimonio. ¿Qué incluía la primogenitura? Incluía una doble porción de la herencia familiar. Recibía el primogénito doble porción de la herencia de sus padres, juntamente con el honor de llegar a ser el líder de la familia. Eso también era un honor. El hijo mayor podía vender su primogenitura. Estaba dentro de las cosas posibles que la vendiera si él quería, o podía incluso regalarla, el primogénito, si quería, obviamente. Pero si lo hacía, este hijo perdería los beneficios materiales. Ya dijimos, la herencia, la doble porción de la herencia de sus padres, y también ser reconocido como el líder de la familia, como el patriarca. Él estaba consciente de que iba a perder esos beneficios materiales y su posición en lo familiar. Aquí vemos al primogénito, que es Esaú, y tenía un hermano llamado Jacob. Ya sabemos cómo fue el nacimiento de estos dos hermanos. Jacob, dice la palabra del Señor, que vino al mundo trabado del talón de su hermano Esaú. Y bien, mis hermanos, por lo tanto, el primero era Esaú, pero él despreció por completo las bendiciones espirituales que le pertenecían. Aquí vimos, hermanos, en esta lectura, cómo fue que él menospreció esta bendición de la primogenitura. ¿Por qué la tuvo en poco? Únicamente por gozar de los deleites temporales de la carne. En este caso, dice la palabra del Señor que él quería del guiso de las lentejas que estaba preparando su hermano Jacob. Y él, hermanos, Jacob, él quería ciertamente las bendiciones. Él anhelaba las bendiciones de la primogenitura. No le correspondían, pero él, hermanos, pues ciertamente estaba, como decimos nosotros, despierto. Él estaba, hermano, pues a expensas de cómo lograr obtener esa bendición. Y es allí donde él encuentra la oportunidad para arrebatar esa bendición de su hermano, porque sabía que la podía vender, la podía regalar, y por eso le dice: véndeme
Ahí estamos viendo que se podía vender. Y él, sin pensarlo tanto, que dijo, hermanos, dice, yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, menospreciando las bendiciones, hermanos, por cosas terrenales. ¿Cuánta gente hay así, hermanos, que menosprecia las cosas de Dios? Porque para él no son nada, son más valiosas las cosas terrenales que perecen, irse a trabajar de sol a sol, ganar dinero. Para ellos es mejor todo esto que lo espiritual. Por esto, hermanos, Jacob sabía del tesoro valioso de la bendición de la primogenitura. Él sabía el valor, hermanos, tan grande, y no desaprovechó la oportunidad para que pasara esa bendición a sus manos. Y cuando llegó el día de recibir la bendición de Isaac, su anciano padre, y quiso tomar esa bendición, hablando de Esaú, ya fue muy tarde, hermanos. Él sabía lo que había hecho, que ya la había vendido. Sin embargo, él como si nada, y cuando le dice su padre, te voy a bendecir, prepárame guisado, prepárame esto para que yo te bendiga, él ni siquiera, hermanos, se inmutó tantito, él nos echó a andar su memoria, sabiendo que ya la había perdido, porque ya había hecho un compromiso con su hermano. Pero él dijo, ahora sí que adelante, preparo lo que me dice mi padre y que me bendiga. O sea, hermanos, no tuvo escrúpulos para poder también afrontar su necedad, su decisión necia, hermanos, sino que ya iba él para ser bendecido, pero no contaba, ¿verdad?, con que también la madre de ellos había ya formulado un plan para que fuera bendecido también Jacob antes de que muriera su padre Isaac. Vamos ahí a la Biblia en Génesis capítulo 27, pero vamos a leer los versículos 34 al 38 con la ayuda del Señor, mis hermanos. Amén. ¿Ya lo tenemos? Génesis 27, versículos 34 al 38. Dice la palabra del Señor: Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Hermanos, que estamos observando aquí, arrepentimiento de parte de Esaú, pero ya era demasiado tarde, ya era muy tarde, hermanos, porque aún lloró. Y aquí la expresión que nos dice la Biblia, dice que cuando se enteró de que ya se había apoderado su hermano Jacob de la bendición que le correspondía, exclamó, hermanos, con una muy grande y muy amarga exclamación. No era cualquier grito, no, sino que era con amargura, hermanos, diciéndole a su papá, bendíceme también a mí, padre mío. Hermanos, era algo desgarrador como él exclamó, pero ya era muy tarde, mis hermanos, ya era demasiado tarde. La bendición la había dejado escapar, la perdió porque él quiso así perderla, hermanos. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Hebreos? Vamos al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Aquí el escritor a los Hebreos retoma la vida de Esaú como ejemplo, hermanos, para que nosotros no desechemos la gracia de nuestro Dios. Hebreos 12, 16 y 17. ¿Ya lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después
deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Cómo nos describe a Esaú aquí? Como fornicario y profano. Dos cosas, hermanos, que no son nada agradables o dignas de alabanza. Fornicario, por no valorar, hermano, lo santo; profano, por menospreciar, hermano, lo santo, por los deleites temporales que dijimos hace un momento. Y sus lágrimas no le sirvieron para recuperar lo que voluntariamente dejó él ir. Y Jacob, en cambio, demostró mucha persistencia o perseverancia. Decimos por allí, no quitó el dedo del renglón. Él, hermanos, estaba queriendo obtener la bendición, merecer la bendición, pero por derechos pues no le correspondía. Mas sin embargo, hermanos, cuando vemos en la Escritura que más adelante Jacob lucha con un ángel, con el ángel de Jehová en Peniel, para arrebatar también bendición, porque le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Y dice la palabra del Señor que así luchó con el ángel del Señor hasta rayar el alba. Y le fue cambiado su nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. Entonces, hermanos, ahí vemos a un hombre muy persistente, un hombre que sí sabía valorar las bendiciones, las quería, y siempre tuvo que luchar por esas bendiciones, hermanos. De esas personas quiere el Señor, de aquellos que arrebaten las bendiciones, de aquellos que luchan por las bendiciones, de aquellos que se esfuerzan por las bendiciones, porque ciertamente Dios es poderoso para darnos todo lo que nosotros necesitemos o pidamos, así en un instante. Pero muchas veces hay que esforzarnos, hay que orar, hay que pagar el precio. Cuando se dice pagar el precio, no es dar dinero, sino sacrificarnos muchas veces, hermanos, nuestra hora de sueño, sacrificar, hermanos, muchas veces nuestros deseos en la carne para poder agradar a Dios, en ayuno también, hermanos, en la búsqueda de Dios. ¿Para qué? Para arrebatar esas bendiciones, porque ahí Dios se da cuenta, en verdad, Él quiere, mi hija quiere la bendición, y yo veo su esfuerzo, yo veo su persistencia, y es allí, hermanos, donde la persona que busca a Dios no es una persona profana, ¿sí? No es una persona como Esaú, que menosprecia lo que Dios tiene, que desecha, hermanos, las bendiciones de Dios. Al contrario, hermanos, ahora sí que las agarra, las toma muy bien, para que nadie tome su corona también. Hermanos, así que aquí vemos que Jacob quería bendiciones. Ahora, hermanos, el pueblo de Israel es llamado, ¿sabe cómo le llamó Jehová al pueblo de Israel? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 4, versículo 22. Es una expresión muy hermosa, cómo le llamó Jehová a su pueblo Israel. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Sabemos que Israel es especial tesoro, que Israel es el pueblo de Dios, pero aquí en Éxodo 4, 22 le llama de una forma especial nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos? Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Fíjense, hermanos, qué hermoso. Dios le llama al pueblo mi hijo, mi primogénito, que significa el primero, porque es un pueblo, hermanos, que Él escogió desde la antigüedad para ser suyo, propiedad suya, para ser especial tesoro, para ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso es su primogénito. Notemos que no dice mi unigénito. Unigénito significa hijo único, no hay más, pero dice primogénito. ¿Por qué? Porque después de este pueblo iba a formar otro pueblo, que igualmente iba a ser sus hijos, los que iban a pertenecer a ese pueblo posterior. Es decir, hermanos, nosotros también somos hijos de Dios por adopción, pueblo de Dios. Y hermanos, pero el primogénito es Israel, porque a Él se le reveló Jehová. Ellos tuvieron el conocimiento del Dios único y verdadero, del Dios trino, mis hermanos. Ellos vieron su potencia, ellos vieron sus milagros,
Ellos, hermanos, tuvieron bendiciones grandísimas. Hermanos, ellos vieron su grande poder en Egipto, cómo el Señor vino con plagas, vino, hermanos, con mano fuerte y poderosa para sacarlos de ahí de la esclavitud. Pero, ¿qué hicieron ellos? Menospreciaron, hermanos, las bendiciones, menospreciaban lo que Dios les daba. En temas anteriores ya lo vimos, hermanos, cuando ellos se quejaban, que si ya estaban enfadados del maná del cielo, que querían carne, que querían agua, que querían aquello, y Dios siempre en su amor se los daba. Dios, hermanos, siempre los procuró. Dios siempre, hermanos, los sostuvo en el desierto los 40 años en su travesía. ¿Por qué? Porque era su hijo primogénito, muy amado ese pueblo, mis hermanos. Israel tenía todas las promesas y las bendiciones del Padre en sus pactos. ¿Por qué? Porque el Señor hace pacto con el hombre. El Señor hace pacto, hermanos, con el ser humano. Y la hizo alianza con Israel. Y la más grande bendición, ¿saben cuál fue para Israel? Que de su seno nació el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Dios hecho carne. Ahí nació, hermanos, de Israel. De ahí nació el Salvador del mundo. Mas ellos, ¿qué dice su palabra? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. No quisieron al Mesías. Ellos pensaban en un caudillo, en un guerrero que se levantara en armas. Ellos pensaron en alguien que los libertara del yugo de los romanos, de la opresión. Ellos pensaron que iban a ser en un palacio, que iban a ser, hermanos, pues en condiciones de rico, pero no fue así, fue todo lo contrario, mis hermanos. Así que ellos rechazaron a su Salvador. ¿Y qué pasó? A causa de que el pueblo, hermanos, desechó su primogenitura, porque estamos hablando de este tema. Otros recogen lo que nosotros desechamos. Esaú, hermanos, desechó su primogenitura, pero alguien ya estaba listo para recogerla y con ella las bendiciones. Israel desechó su primogenitura, también, hermanos, pero ya había alguien, hermanos, que estaba listo para meterse también allí y arrebatar la bendición que ellos no quisieron. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 1 y 2. Isaías, capítulo 65, versículo 1 y 2. Gloria al Señor, amén. Ya lo tenemos, mis hermanos. Goces, hermano, con este tema, porque realmente nosotros debemos de cuidar lo que ya tenemos y no desecharlo. Gloria a Dios. Isaías 65, 1 y 2. La palabra de Dios dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Aquí habla de los dos pueblos. Primeramente, dice que él fue buscado por los que no preguntaban por él. ¿A quién se está refiriendo el Señor? Sencillamente a los gentiles, a los pueblos, hermanos, paganos, porque así les llamaban los israelitas, paganos, ¿sí? Incircuncisos, incluso con un término muy feo que es perros. Así consideraban a los gentiles como perros. Y dice que por ellos, por ese pueblo que no era pueblo, fui hallado, dice el Señor, por los que no preguntaban por mí, por los que no tenían los pactos, para los que no se les reveló Jehová, para los que no se les dio como tal la ley. Y dice: dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Estaba él con sus brazos abiertos, porque su primogénito Israel lo desechó. Aún antes de venir Jesucristo, hermanos, en toda la historia de este pueblo, vemos que constantemente lo rechazaban. Aunque ellos se jactaban ser pueblo de Dios, pero ellos lo rechazaban con sus actitudes, con su idolatría, con su persistencia, hermanos, en infracción de las leyes. Ellos demostraban, hermanos, no considerar las bendiciones de su primogenitura.
los pactos que ellos tenían, que Dios iba a cumplir en su tiempo, en su momento. Extendí, dice Jehová, mis manos todo el día a pueblo rebelde. Aquí habla de Israel, pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. O sea, vemos, hermanos, tal contradicción, hermanos, entre uno y otro, cosas opuestas. Cuando los que debieron haber buscado al Señor, los que debieron, hermanos, haber caminado en santidad, en obediencia, resultó todo lo contrario. Más bien, fueron los pueblos paganos que querían de Dios, de Jehová, del Dios de Israel, que querían beber de las fuentes, de las aguas que ofrecía el Señor. Isaías 55, venid, dice el Señor, todos los sedientos, venid a las aguas y comprad, venid, comprad y comed sin precio vino y leche. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en los Salmos, en el profeta Isaías, que el Señor iba a ser de su casa, dice casa de oración para todos los pueblos. Ya se anunciaba la salvación de los gentiles. ¿Por qué? Por el desprecio, el menosprecio de Israel. Hermanos, de tal manera que viniendo Jesús a nacer, ¿qué hicieron? Ya dijimos, lo rechazaron. Hermanos de iglesia, Sol de Justicia, somos cada uno de nosotros. Dios nos sacó de donde estábamos. Dios nos sacó de donde el Señor nos trajo aquí para hacer de cada uno de nosotros, como dijimos el domingo, un pueblo fuerte, un pueblo bendecido, un pueblo, hermanos, que lleve e irradie la luz del Señor, que seamos pueblo diferente. Nos llamó para que nos multiplicáramos, para que consoláramos a los que vienen heridos espiritualmente hablando, hermanos, para albergar en nuestro seno a esas ovejas heridas que las hirieron sus pastores, que las hirieron los hermanos de la iglesia, y que vayan a venir a este lugar. Hermanos, nosotros somos los primogénitos. ¿En qué sentido, hermanos? En que aquí están los primeros con los que se inició esta iglesia, esta obra de Dios hace 2 años. ¿Sí, hermanos? Aquí están, por así decirlo, los primogénitos. ¿Sí? Dios conoce quiénes de ustedes que están aquí iniciaron, hermanos, en esa fecha que es 17 de agosto, ¿verdad? Del año de gracia 2023. Ahí nació la iglesia Sol de Justicia. ¿A quienes les permitió el Señor ser los primogénitos de esa obra que nació, hermanos? Y es así, hermanos, que es una gran bendición, ¿sí? Que usted haya contribuido, que usted, hermanos, haya apoyado, que usted haya puesto, que usted, hermano, haya iniciado, cosa que algunos de nosotros no tuvimos esa bendición porque no estuvimos allí, hasta después Dios nos añadió. Pero, hermanos, nosotros, por decirlo en general, somos primogénitos, pero si desechamos esa primogenitura que Dios nos dio, ¿qué va a pasar o qué puede pasar? Otro va a tomar su primogenitura de usted, el lugar que le debería corresponder a usted y las bendiciones de Dios que le da como columna de la iglesia, y no solamente de la iglesia local, sino también del movimiento, hermanos, de este movimiento. Así que la pregunta, ¿hemos vendido nuestro lugar a otros? ¿Hemos dejado nuestro lugar de primogénitos a otros? Porque dice la palabra del Señor que muchos son los llamados, pocos los escogidos, y que los postreros serán primeros, y los primeros quedarán hasta el último. Por esto, mis hermanos, esto va de la mano con lo que dice el Señor en su palabra, que nadie tome tu corona. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, porque vendrá un Jacob que arrebatará tu primogenitura, tu lugar que el Señor te dio para que fuéramos columna de la iglesia. Pero si no queremos, hermanos, si lo dejamos y menospreciamos, va a venir Jacob y nos va a arrebatar esa bendición. Y después vamos a procurar con lágrimas regresar, tener otra vez el lugar de primogenitura, el lugar que honrosamente Dios nos dio, pero que dejamos ir. Por esto, hermanos, otros recogen lo que nosotros desechamos.
Número 2. ¿Qué otras cosas recogen algunos que nosotros mismos desechamos? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Vamos a San Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 28. San Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 28. Amén. Amén, aleluya. Aleluya. Dice la Biblia así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor por este milagro? Y con su palabra, hermanos, el Señor hizo el milagro. Pero también vemos en el punto que estamos hablando, mis hermanos, que muchos desean la presencia de Dios, desean las manifestaciones de Dios, los milagros de Dios que nosotros tenemos aquí en casa, que tenemos, hermanos, como iglesia, que tenemos participando de la mesa del Señor, todos estos milagros. Y aquí, hermanos, vemos que esta mujer no era de Israel, no era judía, era griega y sirofenicia de nación, gentil. Y a ella le correspondían las bendiciones de Israel. No, era ajena a los pactos de Israel. Por eso el Señor le dice: deja primero que se sacien los hijos. ¿Quiénes eran los hijos? Israel, el pueblo judío. Deja primero que ellos disfruten de su mesa, porque la mesa es para ellos. Y dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí vemos que ciertamente le consideraban los judíos a los gentiles perros, pero aquí el Señor habla del perrillo, o sea, en el sentido del animal doméstico, de los perritos que estaban allí en casa, porque había perros, ¿verdad?, como que estaban afuera, vaya, ¿sí? Pero los perrillos son los que habían ya adoptado sus mascotas ahí en casa. Por eso le llama así, echarlo a los perrillos. Pero no era que la quería ofender, no era porque el Señor la estuviera menospreciando, ni mucho menos que no la quisiera ayudar. No, sino que estaba poniendo a prueba su fe. Y vemos la persistencia de esta mujer, porque ella no se rindió, ella no se sintió, como dijimos en el tema, en el centro, no fue de cristal que se ofendió y se fue. No, sino que dice: Señor, sí, tienes razón, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa de sus amos las migajas que caen de la mesa. O sea, ella persistió como Jacob, ella no se rindió, hermanos. Ella estaba allí queriendo arrebatar la bendición de los hijos. ¿Y qué le dice el Señor? Por esta palabra, mujer, ve que el demonio ha salido de tu hija. Hermanos, y cuando ella se va en esa fe, ¿qué encuentra? A su hija libre, sana, para la gloria de Dios, hermanos. Por esto ella, hermanos, recogió lo que otros desechaban, que era, hermanos, el poder de Jesucristo. Jesús vino a su pueblo, vino a Israel a saciarlo de ese pan espiritual, pero ellos simple y sencillamente no lo quisieron, hermanos, no lo quisieron. Y el Señor siempre les dio su lugar, porque el Señor, hermanos, siempre a todos nos da nuestro lugar que merecemos. Él es respetuoso con cada uno también. Aquí en el versículo 27 ya lo leímos, que Él le dio primeramente lugar a los hijos, a Israel. Aquí está en el versículo 27. Les dio siempre su lugar en primera instancia antes que a los gentiles. Y en este caso esta mujer sirofenicia anhelaba, hermanos, por lo menos las migajas, saciarse de las migajas. ¿Usted cree que alguien se pueda saciar de migajas, mis hermanos? No,
No nos podemos saciar de migajas. Y el Señor no tiene migajas para nosotros. Tiene, hermanos, abundancia de pan. Las grosuras, dice la palabra del Señor, seremos saciados del bien de tu casa, de las grosuras de tu santo templo. Es decir, hermano, de lo que te llena, de lo que te sacia espiritualmente hablando, por supuesto. Hermano, por esto vemos que esta mujer fue persistente, algo como Jacob. El Señor al principio de su ministerio, hermanos, retomó la historia de los profetas Elías y Eliseo. Usted conoce la vida de Elías y de Eliseo, ¿sí? Que fueron enviados para bendecir a los gentiles. Sí, eran profetas, hermanos, para el pueblo de Israel, pero sin embargo, ellos fueron de bendición a los gentiles, siendo que primero se tenían, como dice el Señor, saciar su pueblo Israel. Pero vamos a ver qué dice Jesús acerca de el profeta Elías y Eliseo. San Lucas, vaya conmigo a San Lucas, capítulo 4, versículos 25 al 27. Aleluya. Amén. Aleluya. San Lucas, capítulo 4, versículos 25 al 27. ¿Ya lo tenemos? Para la lectura dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Hasta eso, hermanos, ¿no les gustó? Se llenaron de coraje, de ira contra el Señor Jesús, porque sabían que estaba hablando de ellos. Ellos entendieron cuál era la enseñanza o la exhortación del Señor. Y cómo esos profetas, hermanos, en diferentes tiempos fueron enviados. No, dice que había muchas viudas. En Israel abundaban las viudas. Pero ¿a quién manda? ¿A quién manda el profeta Eliseo? Lo manda a una mujer en Sarepta de Sidón, un lugar de idolatría. Una mujer que no conocía al Señor, para recibir los beneficios, recibir la bendición de la provisión. Hermanos, qué grande es el Señor. Fijarse en una gentil para bendecirla, para librarla de la muerte, hermanos. Y las demás viudas, pues no tuvieron esa bendición que tuvo la que anhelaba, hermanos. Y luego dice aquí, del profeta Eliseo, dice que había muchos leprosos en tiempos del profeta Eliseo. También había muchos condenados a muerte, pero no les fue enviado el profeta Eliseo a ellos de Israel, sino a quién, a un sirio, al general Naamán, hermanos, para que él disfrutara la sanidad divina. Por eso, mis hermanos, el tema, otros recogen lo que nosotros desechamos. El pueblo desechó a los profetas. De hecho, en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Jesús dice: ¿a quién de los profetas no maltrataron, no le dieron muerte a sus padres? O sea, hasta los persiguieron, los mataron, edificaron sus sepulcros, porque ellos, hermanos, siempre estaban en contra de los profetas, de los siervos de Dios. Y ahora, pues aquí estamos viendo de la presencia de Dios. Estamos tratando el punto de la presencia de Dios. Muchos recogen cuando uno desecha la presencia de Dios. Esto, hermanos, que dijo el Señor Jesús, nos recuerda que las manifestaciones del poder y de la presencia de Dios llegan a casa, hermanos. Ustedes han sentido y han percibido la visitación de Dios aquí en la casa, ¿verdad que sí? Que usted testifica, qué bonito se siente el culto, una presencia bonita, la oración, la alabanza, la predicación, y usted dice, se siente bonito, porque Dios nos visita, hermanos, aquí en casa. Pero ¿saben? Muchas veces esa presencia de Dios pasa desapercibida de algunos, que dicen, pues yo no siento nada, al contrario, lo que siento es calor, lo que siento es sueño, lo que siento es enfado, ya me quiero ir, a ver a qué horas acaba el culto.
Y pasa desapercibida la presencia de Dios, entre tanto que uno está quebrantado, el otro está llorando, el otro está hablando en lenguas, otro está indiferente, ¿verdad? Indiferente de que no percibe la presencia de Dios que está ahí. Que como dice el coro, Jesús está pasando por aquí, pero para él no pasa Jesús. El Espíritu Santo no está para él o para ella. Por eso, mis hermanos, muchos ignoran la presencia de Dios y los de afuera anhelan, hermanos, ese pan, esa presencia de Dios. ¿Y cómo se pueden dar cuenta los de afuera? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Gracias a Dios por este sonido. Usted no dude que los vecinos de alrededor oyen, hermanos, sin duda que oyen, que se canta, que se ora, que se predica. Y bueno, otra cosa es que a lo mejor se resistan o no es todavía el tiempo, ¿verdad? Que estén, pero algo Dios puede hacer. ¿De qué otra forma se dan cuenta los de afuera lo que pasa aquí adentro? Hablando de Sol de Justicia. ¿Qué otro medio? Las redes sociales, ahí está. El internet, hermanos. ¿Cómo se dan cuenta lo que pasa aquí? La visitación de Dios por las redes sociales. Allí, hermanos, dicen, no, pues Dios se manifiesta en Sol de Justicia. Dios tiene pan en Sol de Justicia. Dios bendice a Sol de Justicia. Hermano, por eso usted siéntase privilegiado. Y como decíamos, como primogénito, ¿verdad? De Dios. Pero, hermanos, muchos anhelan el pan, anhelan la presencia de Dios que usted tiene. Que si pudieran estar aquí, no dudo, hermanos, que ya estuvieran los que se conectan, ya estuvieran aquí. Pero pues son de otros lugares de la República y no pueden, obviamente. A lo mejor quisieran donde hubiera una iglesia del movimiento de ellos para yo ir, hermanos, pero pues no es la oportunidad que ellos tienen, pero usted sí. Usted que está aquí en Acapulco sí la tiene. Los que están en Acapulco la tienen, hermanos, pero no desechemos esa presencia de Dios. Y hermanos, pues ciertamente a veces caemos en el error del rico que habla la palabra de Dios. El rico, y se acuerdan también de Lázaro. ¿Qué ansiaba Lázaro? ¿Saciar qué? ¿Su hambre con qué? Con las migajas, ¿verdad? Que caían de la mesa del rico. Pero el rico le daba las migajas. No, ni eso, hermanos. Era egoísta. Era duro. Era, hermanos, despiadado. No amaba a su prójimo. Que ni siquiera las migajas, hermano, le quería dar. ¿Sí? Entonces, a veces caemos nosotros en ese error, hermanos. Ni recogemos lo que tenemos, ni lo comemos, ni dejamos que otros coman. Ni siquiera eso, hermanos. Mucho cuidado. Por eso, hermano, usted que tiene la oportunidad, comparta el pan, comparta, hermano, la bendición, comparta la presencia de Dios, no seamos egoístas. Siempre que esté a sus posibilidades, usted comparta de la mesa que usted, hermano, tiene aquí en casa. Comparta, invite a otros, invítelos a la mesa, invítelos a la casa del Rey, invítelos, y si no pueden, pues dígale, mira, conéctate a la página, ahí se transmiten los cultos, las predicaciones. Eso es, hermanos, compartir y no volvernos egoístas, hermanos, porque otros están anhelando lo que a veces nosotros desechamos. Por eso, mis hermanos, en estos medios de las redes sociales, muchos pueden estar recogiendo el pan que nosotros pudiéramos estar desechando, ya que Dios los trae a nuestra mesa para saciarlos, porque los ve que están como el mendigo, como Lázaro, mendigando. Quieren presencia de Dios, pero no la hallan donde están. Son despreciados, decíamos, por sus líderes, por sus pastores, por los hermanos, y así que están hambrientos. Pero hermanos, aquí es como un albergue, como esos lugares donde se invita a la comunidad a comer. Así también debe de ser la iglesia de Cristo. Y no desechar la presencia de Dios, mis hermanos, porque si desechamos la presencia de Dios,
¿qué le vamos a dar de comer al pueblo? ¿Qué va a comer usted? Nada. Se va a salir vacío de este lugar. Va a decir, no me sació la palabra, no hubo presencia de Dios, estuvo todo muerto, todo apagado. Pero hermano, los responsables somos nosotros, porque si desechamos al Señor, desechamos su presencia, desechamos sus milagros, desechamos la manifestación del Señor, y hermanos, entonces, pues ciertamente no vamos a tener que ofrecer. Amén. Amén, aleluya. Número 3, hermanos. Otros recogen lo que nosotros desechamos. Y una cosa importante que hay en las Escrituras, hermanos, que muchos recogen a los siervos de Dios que nosotros desechamos. Sí, hermanos. Vamos a San Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 57. Amén, aleluya. Amén. San Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 57. Gloria a Dios, aleluya. Ya lo tenemos, mis hermanos, para que leamos juntos. 53 al 57 de San Mateo 13. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Un problema muy grande, hermanos. Un problema muy grande, la incredulidad. Pero aparte de eso, el menosprecio que le hicieron al Señor Jesús, sus compatriotas, sus paisanos, por así llamarle, hermano, porque a Jesús lo vieron crecer desde niño. Desde niño lo vieron, cómo dio sus primeros pasos, cómo fue creciendo, cómo fue su vida en casa. Vieron al Señor Jesús desde chiquito. Sabían quiénes eran sus parientes, porque aquí mencionan, pues su papá José, su mamá María, sus hermanos Simón, Jacobo, Judas, los empezaron a enumerar, ¿no? Sus hermanos en la carne, medios hermanos. Entonces, hermanos, para ellos les costaba reconocer su autoridad y sus milagros como hijo de Dios, como enviado de Dios. Para ellos no era nadie el Señor Jesús, para ellos no era nadie, no era lo que sabemos que es el Señor Jesús. Una persona no es reconocida o valorada en su propio entorno, y es bíblico, aquí lo dice el Señor, el Maestro, que no se equivoca, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su misma casa. Hermanos, si no le pasa a usted o no nos pasa a nosotros, cuando queremos, hermanos, reprender a alguien de nuestra familia, de nuestra casa, queremos orar por ellos, queremos pues hacer un culto en casa, no nos hacen caso, nos tachan, hermanos, de lo peor, y acuérdate que tú, pero si tú eras esto, y tú andabas allá, y yo te conozco, y nos menosprecian. ¿Por qué? Porque nos conocieron a lo mejor desde niños, ¿no? Pues a que hacía travesuras, y hacía esto, y el otro, y aquello. O sea, la misma familia, hermanos, nos desechan, nos rechazan, ¿sí? Simplemente porque nos conocen desde niños, hermanos. Por eso al Señor Jesús lo rechazaban, porque, pues, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? Pues sus padres aquí están. Entonces, hermanos, aquí vemos el menosprecio que le hicieron al Señor Jesús. Por eso, hermanos, usted no se escandalice cuando quiera, hermanos, en su casa que alguien le haga caso. No le van a hacer caso, y no es porque, hermanos, estemos nosotros sin fe,
sino porque así lo dice la Biblia. No hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Y usted se da cuenta que es cierto porque usted le habla a su hijo, a su papá, a su mamá, a su sobrino, no le hacen caso. Pero después llega alguien de afuera y le predica de Dios, le habla de la Biblia y está bien atento y le hace caso. Y dice uno, pero ¿por qué a mí no me hace caso? Que soy su padre, que soy su madre o soy su hermano. ¿Por qué a mí me ignora? Y al hermano o a la hermana, ¿por qué a él sí? Aquí está, hermano, la respuesta. Y bueno, si así Dios ha de utilizar el medio, adelante, aunque sea de otro lado, pero el Señor que lo salve a nuestra familia, hermano, aunque a nosotros no nos hagan caso. ¿Sí? Decía por allí un familiar mío, yo hago cultos ahí con mis hijos, con mi esposo que no son cristianos, y se me vienen encima, me empiezan a atacar, me dicen de cosas, y yo pues comentaba, es que pues no es lo más aconsejable o razonable que alguien mismo se haga cargo de un grupo familiar, él mismo el anfitrión de la casa, hermanos. Siempre debe ser alguien de fuera, un hermano de fuera que no sea de la familia, porque si es el mismo de la casa no va a prosperar, hermano. Entonces, seamos sabios y entendidos, mis hermanos, pero esto no es para desanimarnos, no, hay promesa de Dios para la salvación. Esto es en la casa. Ahora, en las iglesias también, hermanos, se da que se desechan a los siervos de Dios, se desechan a los hermanos, sean pastores, sean líderes, hermanos que tienen mucho potencial, que les demos madera para dirigir un grupo, para poder estar al frente y decimos, se ve que este hermano, Dios lo ha levantado, lo está levantando, lo está usando, pero muchas veces se desecha. ¿Por qué? Por celos, por envidia, ¿verdad? O para que no me quite a mí el ministerio, porque si empieza él, que lo pone, ya después yo voy a ser ignorado, ya no me van a consagrar el siguiente año. Entonces, hermanos, por eso muchos empiezan a desechar, ¿sí? Personas que Dios levanta para algún ministerio. Y si se trata también de los siervos de Dios, mis hermanos, pues también a veces los siervos del Señor suelen ser desechados por la misma congregación. Y ¿sabe cómo lo sabemos? Porque hay muchos de afuera que dicen, ay, cómo quisiera que usted fuera mi pastor, cómo quisiera que usted me estuviera allí en mi casa y orara y me diera palabra, cómo quisiera que usted me pastoreara. Y cosa que a veces la misma congregación ni siquiera se lo dice a su pastor. Ni siquiera, hermano. No hablo de aquí, hablo a nivel general, porque estamos también en redes sociales, hermanos. Así que debemos de valorar, hermanos, a lo que tenemos aquí, porque otros anhelan probablemente los pastores que ustedes tienen, o que nosotros tenemos, porque yo también sí, soy pastoreado. Por eso debemos nosotros valorarlos, porque después, cuando ya se nos vayan, entonces vamos a llorar, a lo mejor como Esaú, con amargura, ¿verdad? Con gran exclamación, ¡ay, mi pastor! Tan bueno que era. Ya ve que cuando alguien muere, ahora sí, era bien bueno, y esto, y el otro. ¿Ya para qué, hermano? Es ahorita en vida también, con los siervos del Señor, valorarlos en vida. Hermanos, yo pienso, hermanos, que nosotros estamos muy bien. ¿En qué sentido? En que no tenemos, ¿verdad?, con todo respeto, un pastor que nos regañe, como otros pastores, ¿verdad?, que nos lastiman. No, por eso usted, hermano, aproveche ahorita, ¿sí? Aproveche, valore y no deseche, porque si no, aunque desechen, hermanos, al siervo de Dios, otro lo va a recoger, porque ese es el tema. Otros recogen lo que otros desechan, ¿sí? Y Dios lo puede llevar a un lugar donde realmente lo puedan valorar y aprovechar también. Así que, mis hermanos, nosotros debemos de valorarlos. Y por último, número 4, otros recogen lo que nosotros desechamos, también los ministerios de Dios, Ahí mismo, San Mateo 21, capítulo 21,
versículos 31 y 32. Amén, aleluya. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 21, versículo 31 y 32. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, San Mateo 21, versículo 31 y 32. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hermanos, aquí vemos cuestiones de que los que van delante son los publicanos y las rameras, en este caso, no estrictamente en el sentido de los pecados que ellos practicaban, sino que pudieran representar todo tipo de pecador, las rameras y los publicanos, cualquiera que usted tenga en mente, pecadores en general, son los que muchas veces dice van delante, hermanos. Y estamos hablando que otros recogen lo que nosotros pudiéramos desechar. A veces los ministerios se desechan, hermanos. En el contexto de estas palabras está la oportunidad que dos hijos de casa de familia tuvieron para trabajar en la viña de su papá. Tuvieron ellos la oportunidad, les dijo, venid a mi viña, trabajad. Y dice la palabra del Señor que dijo el primero. ¿Qué dijo el primero? ¿Se acuerdan? Versículos más antes, dice el versículo 28 para que entendamos. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. ¿Sí? La invitación se le hizo a los dos. Pero este le dijo, no quiero, es que está muy fuerte el sol, es que me voy a cansar, es que no me gusta. Pero después, aunque la Biblia no lo dice, ¿qué pudo haber pasado en su mente? Recapacitó, dijo, es mi padre. Y le dije que no, en vez de honrarlo, de obedecerlo, de todo lo que él me ha dado, de todo lo que él se ha esforzado, y que yo le haya dicho no. Y dice que arrepentido siempre sí fue a trabajar a la viña. Y el otro también le invitó al papá. ¿Y él qué dijo? Él dijo, sí. Dice, sí señor, voy. Sí papá, yo voy. Cuenta conmigo, no te preocupes, ahí estaré a la hora. ¿Y qué pasó? No fue. No fue simple y sencillamente, hermanos. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué habrá pasado por su mente? Que él dijo, no, ¿para qué? Ahí que contrate allá afuera, tiene dinero, allá que llame a otros, yo no. Hermanos, por eso dice, aquí en el contexto de lo que estamos hablando, trabajo en la viña del Señor, aplicándolo a lo espiritual. Hay trabajo en la viña del Señor y las oportunidades son para todos, para usted, para mí, para todos. Dice un himno que el que quiera trabajar hallará también lugar en la obra del Señor. Así que hermanos, aquí hay campo, aquí hay espacio. No diga es que ya no hay lugar. Sí hay lugar para usted. Todo es cuestión que tome una sabia decisión. Y hermanos, el hijo, el primero, tomó una sabia decisión. ¿Sí? Movido hermanos. Y fue. El otro se equivocó rotundamente. Así que puede que alguien de menos tiempo en el Evangelio sea llamado por Dios, porque dice aquí el Señor en su palabra que los que van delante en el reino son los pecadores. ¿Sí? Y en otra parte, como ya dijimos, dice la Biblia que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y en el sentido de los ministerios, hermanos, puede haber sorpresas de que alguien que apenas está empezando
o a lo mejor no explícitamente, hermanos, que esté empezando, pero que tenga menos tiempo que usted y que yo, y que ya esté sirviendo, que ya se le llame para servir. ¿No le va a dar a usted pena? ¿No le va a dar vergüenza, hermanos, de que cómo es posible que yo, que llevo 20 años, 30 de cristiano, y ya mejor el hermano o la hermana que apenas está 2 años y ya está sirviendo en lo que yo debería ya de ser maestro, como dice la palabra, de trabajar, hermano? Por eso, si alguien no quiere trabajar, es porque simple y sencillamente no quiere, no porque se le niegue, no porque no se le invite, simplemente como este hijo ve y que dice, no, allá la hermana, no el hermano, él es más apto, yo no. Así que, hermanos, puede que alguien de menos tiempo sea llamado por Dios y puesto al frente del ministerio que nosotros desechamos, que nosotros, hermanos, menospreciamos trabajar en donde el que está ya no quiere trabajar. Miren que eso pasa, hermanos, ¿sí? Y al menos en mi caso ha sido algunas veces que yo decía, ay, cómo quisiera estar allí. Ya hace muchos años, hermanos, cuando Dios pues me empezó a levantar para trabajar y que veía pues a los hermanos que tenían ciertos cargos y yo quería estar en esos cargos. ¿Cómo anhelaba, hermanos, yo? Pues joven, hermanos, que serían 15, 16 años, yo quería, pero no se me daba la oportunidad. Y no se me daba, hermanos, sobre todo pues en cuestiones de la enseñanza de escuela dominical, como yo quería un grupo, hermanos, como yo quería trabajar con los niños, como quería yo, pero no, simplemente pues, y a veces veía los hermanos que están en los grupos, pues a veces no van, llegan tarde y eso y el otro, y yo le decía, Señor, aquí estoy, yo como quisiera que a mí me llamaran para poder trabajar ahí donde ellos ni quieren, otros queremos trabajar ahí. Por eso, hermanos, ¿usted dónde está ahorita? ¿En qué está colocado o colocada? ¿En qué ministerio? Pero valórelo y cuídelo, no lo deseche. No, porque es un privilegio, porque no sabe usted si a lo mejor en ese ministerio, que hasta ya le pesa, ya para usted es una carga. Ay, es que otra vez tengo que hacer esto, tengo que preparar, ya estoy enfadado. Pero no sabe usted si detrás de su enfado, alguien de la congregación está anhelando el lugar que usted tiene y usted ya lo quiere dejar. Por eso, mis hermanos, yo le he dicho al Señor, en lo personal yo le he dicho, Señor, mientras tú me des fuerzas, mientras tú me des vida, explótame, Señor, todo lo que tú quieras. Úsame, aunque esté cansado, pero yo te quiero servir, porque después yo no sé si siga con vida, yo no sé qué vaya a pasar conmigo, y al rato me voy a arrepentir de no haber hecho lo que pude haber hecho mientras tenía vida, mientras tenía tiempo, mientras tenía fuerza. Por eso yo le he dicho, aquí está de testigo el pastor, yo le he dicho, todo lo que usted me mande, todo lo que usted quiera, yo lo hago. Por eso usted a lo mejor verá que muy seguido estoy aquí al frente de ustedes, mis hermanos, porque pues hay un trabajo que se está realizando, ustedes ya saben, ¿verdad? Así que eso le ocupa su tiempo y pues aquí estamos, hermanos, mientras yo pueda, mientras tenga tiempo, porque a veces el trabajo, hermano, usted sabe, y pues no se puede, pero ahorita pues yo voy a aprovechar la bendición. Sí, voy a aprovechar la bendición. No le voy a decir que no, al contrario, que sí, con la ayuda de Dios. Por esto, mis hermanos, concluyo preguntándole a usted, ¿hemos estado desechando lo que Dios nos dio a poseer? ¿Lo hemos estado desechando, hermanos? ¿Será que algo hemos desechado de lo que Dios nos dio? Como dijimos, la primogenitura, la presencia de Dios, a los siervos de Dios que te pastorean, los ministerios que tienes. ¿Has estado desechando? ¿Has estado fallando en algún punto? ¿Podremos tener tiempo, hermanos, de recuperar lo que estamos desechando? ¿Podríamos tener tiempo? ¿O será demasiado tarde como Esaú,
procuró con lágrimas, pero fue demasiado tarde, hermanos. Por esto, valoremos lo que tenemos y principalmente la salvación de nuestra alma, porque, hermanos, la salvación se pierde si no la cuidamos, porque es un tesoro que costó la sangre de Jesucristo. Y, amados hermanos, que otros recojan lo que nosotros desechamos, no va a ser digno de alabanza, no va a ser digno de alabanza, hermanos, sino será algo que el Señor nos pudiera en aquel día, ¿sí?, reclamar, demandar. ¿Por qué desechaste lo que yo te di y se lo dejaste a los demás? Pero bueno, aún así, hermanos, Dios hace grandes maravillas, aun que desechemos lo valioso. Y termino diciendo, hermanos, que aún, ¿verdad?, la salvación, muchos la desprecian, no hablando pues de la iglesia, pero sí de cuando se sale a predicar, a repartir folletos, hermanos. ¿Cuántas personas le dan el folleto y la tiran el folleto? Lo hacen bola y lo lanzan al suelo, o lo dejan ahí simplemente, intacto. Y yo me ponía a analizar. Antes, hermanos, pues yo veía un folleto tirado en la calle y lo recogía. Pero ahora ya no lo recojo, ahora lo dejo ahí tirado. Y no porque lo esté menospreciando, desechando la palabra de Dios, sino porque yo me he puesto a analizar ese folleto tirado que alguien desechó. Yo sé que alguien que lo necesita lo va a recoger de ahí del suelo. Y ahí Dios lo puede salvar. Puede salvar a alguien al que no quiso, pero ahí alguien va a ser tocado por ese folleto. Por eso, hermanos, así son también las bendiciones del Señor, que las desechemos probablemente, pero otros van a ser bendecidos. Amén, gloria al Señor. Por esto, hermano, esta es la palabra de Dios para todos nosotros, primero para mí y después para ustedes, amada iglesia, y mis hermanos en transmisión. Póngase de pie, amado hermano, y si usted siente que le ha fallado a Dios desechando lo que le ha dado, aquí está el altar de Dios, aquí está, venga al frente, no se quede en su lugar y dígale al Señor: aquí estoy, Padre Celestial, no quiero seguir desechando, no quiero seguir menospreciando, y Señor, perdóname porque pues otros han recogido lo que pues yo por mi negligencia dejé ir. Pero hermanos, hoy es la oportunidad de reconciliarnos y de estar a cuentas con el Señor. Amén. Padre Santo, en esta hora aquí estamos delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, una vez más. Aquí estamos, Señor, en tu mesa y participamos todos del pan espiritual. Participamos, Señor, de la misma palabra, Dios. Primeramente para mi vida y para mis hermanos, Dios. Todos hemos escuchado la misma enseñanza, la misma exhortación. Todos hemos escuchado, Padre Celestial, que pudiéramos estar desechando, Señor, pero otros recogiendo, Dios, y entrando en nuestras labores. Padre, primeramente, perdónanos si hemos nosotros desechado, Padre, nuestra primogenitura, Padre Celestial. Si hemos desechado, Dios Todopoderoso, tu presencia. Si hemos desechado los siervos que tú pusiste a nuestro cuidado, Padre. Si hemos desechado, Dios del cielo, estas cosas, mi Dios, los ministerios, Padre de la gloria. A veces nosotros nos comportamos como Esaú. A veces nos comportamos, Padre, viendo nada más lo temporal, Padre, lo terreno, y no visualizamos lo que hay más allá, Señor. Por esto, Padre Celestial, hemos perdido muchas cosas. Hemos desechado, Padre, lo que tú por gracia nos diste. Pero hoy, Señor, nos arrepentimos, Señor. Hoy, Padre, nos volvemos a ti. Hoy, Padre Celestial, renovamos, Señor, nuestro compromiso, Dios. Ayúdanos, Padre de la gloria. No queremos ser llamados fornicarios o profanos como Esaú. No queremos, Padre Santo, que seamos desechados del cielo, de la salvación, Padre. No queremos, Dios eterno, ser demandados por ti en aquel día, Señor del cielo. Pero aún, Padre, de lo desechado, Señor, de lo que hemos, Padre, probablemente desechado, otros han aprovechado la bendición. Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo,
Toma la vida, Señor, de la Iglesia Sobre Justicia. Toma la vida, Señor, de los primogénitos, que al inicio, Padre, de esta obra, tú los llamaste, Señor, y nacieron, Señor, allí, Padre, y tuvieron un propósito, Padre de la gloria. Señor, hoy es el tiempo de rectificar, hoy es el tiempo, Padre Santo, de valorar las bendiciones, Padre. Oh Dios del cielo, visita cada vida. Señor, que tu presencia maravillosa se siga moviendo, Padre, se siga manifestando, Señor, en sanidad, en salvación, Padre, en bautismo con Espíritu Santo, que se siga manifestando tu presencia en gozo, Padre de la gloria, en liberación, Señor, Padre de la gloria, porque aquí está, Señor, el pueblo fuerte, el pueblo redimido, mi Dios. Aquí está tu primogénito, Señor. Gracias, Dios del cielo. Gracias por la vida, Señor, de esta iglesia. Oh, Señor, si hemos menospreciado, perdónanos, Señor. Si hemos, Padre de la gloria, desechado al que aconseja desde los cielos, perdónanos, Señor. Padre de la gloria, que podamos recuperar, Señor, porque después será demasiado tarde, cuando, Señor, con lágrimas procuremos, Padre, lo que dejamos ir. Padre, ten misericordia, Dios Todopoderoso, ten misericordia del joven, ten misericordia de mi hermana, ten misericordia de mi hermano, ten misericordia de mis hermanos en transmisión. Ellos, Señor, están recogiendo tu palabra, ellos están valorando, Padre, a tus siervos, ellos están valorando, Padre. Oh Señor, te pedimos, Dios eterno, que sacie su hambre de mis hermanos, Señor, en transmisión. Padre, vienen de otros lugares, están en otras iglesias, Señor, y ellos anhelan. Yo sé, Padre, que anhelarían estar aquí, Señor, pero ten misericordia de ellos, ten piedad de mis hermanos que están sufriendo, que están siendo desechados por sus pastores, Señor. Ten misericordia, Padre. Sana sus corazones. Padre, llévalos a un redil seguro, Padre, a un redil donde puedan ser restaurados. Y si es aquí, Señor, tráelos, Señor, aquí, a los que son de Acapulco, Señor. Y llena, Señor, esta casa. Llena, Señor, esta iglesia. Llénalos, Señor, de aquellos, Padre Celestial, desechados de sus lugares, Señor, de sus iglesias. Llena esta casa. Señor, no sabemos si los postreros vendrán a ser los primeros, pero en cuanto depende de nosotros, que cuidemos, Señor, nuestro lugar aquí en la iglesia. Padre, gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendice, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanas. Bendice, Padre Santo, a tus siervas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ministra, Señor, ministra las vidas, Señor, de cada una de ellas, Padre. Las presentamos, Señor, en esta tarde delante de ti. Tú conoces, Señor, sus vidas, sus corazones. Tú conoces, Padre Celestial, lo que ellas te piden, Señor. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces, Padre Santo, cómo ellas fueron llamadas. Y si estamos, Señor, cumpliendo, Dios del cielo, si estamos nosotros, Dios del cielo, cumpliendo el cometido, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, toma, Señor poderoso, estas vidas, estos corazones, tómalos, Señor, en esta hora. Para todos hay lugar, Padre, en tu viña, en tu obra, tú haces llamado, Señor. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Padre. Gracias, gracias. Y a ti, Señor, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos estamos despidiendo de nuestros hermanos en transmisión. Que la palabra del Señor haya sido de bendición para su vida. La paz de Dios y Dios les bendiga.